Mediodía, bueno, tenemos una encuesta online en nuestra cuenta Twitter. ¿Votá por sí o por no? Pornografía, ¿sí o no? Si decís que sí es porque consumís y porque estás de acuerdo con lo que ofrece este mundo. Si votás por qué no, obviamente es la evidente respuesta. El 53% de los votos hasta esta hora del mediodía es que no. Así que, bueno, 47% que sí. Tenemos sexólogos que nos van a acompañar. Tenemos una pedagoga también, que además es psicóloga de un colegio, de una institución académica aquí en la ciudad de Rosario, con el vínculo de los jóvenes en etapas de formación escolar. Bueno, pornografía, sí o no, en el viceversa del día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía. Bueno, tenemos 30 minutos para intercambiar conocimientos o por lo menos palabras, por sí o por no, argumentos técnicos, también algunas curiosidades que tiene preparada la producción. María Inés González es vicedirectora del Colegio Sagrado Corazón. Sí. Gracias por venir, María Inés. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Tu oficio es, tu formación académica? Yo soy psicóloga de la UNR y bueno, después docente y ahora estoy como vicedirectora en la institución. Bien, te toca trabajar con alumnos. Sí. En la escuela, en el aula, ¿tocan este tema? ¿Llega la pornografía al aula, al teléfono, a la interrupción académica? Convengamos que es el nivel primario, ¿no? Entonces por ahí... Cuando llega es un problema. Cuando llega es un problema. De hecho, en alguna oportunidad, por ahí llega esto de, vieron algún videíto, porno, y bueno, y la pregunta es, ¿no? Bueno, los papás, que son los principales formadores, qué están haciendo para que los chicos no se metan en ese tipo de redes y no se encuentren con ese material que no todos están preparados, ¿no? Porque también tiene que haber una psicoeducación sexual. Sí, tengo que estar preparado para recibir ese material y qué hago con eso. Pero bueno, a nivel primario no es tanto por ahí lo que nos llega. Sí, a lo mejor ya en un nivel más secundario, por la edad también y la curiosidad, y están en la preadolescencia, obviamente. ¿Qué complicaciones puede traer en un sistema formativo académico, digamos, que se transcurra con la pornografía muy cerquita, y más cuando son chicos muy pequeños? Carlos Soto Paiva es un viejo conocido, sexólogo, además actor, hombre de teatro. Hiciste una obra de teatro durante mucho tiempo que tenía que ver con la pornografía, con el erotismo, la sexualidad. ¿Qué pensás vos de el incremento, el uso de pornografía, la difusión, la posibilidad de acceder inmediatamente imágenes muy brutales que respecto a los vínculos de otros, ya sea ficcionado o de manera amateur, digamos, chismosear la vida del otro de manera íntima, esto con la difusión también de estas imágenes? ¿Qué pensás como para arrancar por lo menos el programa? Mira, yo creo que esto tiene varias miradas. Una histórica, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día se llama pornografía. Lo que hoy en día le llama pornografía viene de un concepto de Retief de la Breton, que por allá por el siglo XVIII se le ocurrió escribir un libro que se llamaba Le Pornographe. Y era un tratado sobre la prostitución. Eso era realmente ese libro. A partir de allí, hubo derivaciones semánticas y hoy en día se considera que es pornográfico todo aquello que de alguna manera está fuera de lo visible, ¿no es cierto? Incluso de lo que podría ser aceptado socialmente. Y fundamentalmente tiene que ver con lo que sería la corporalidad, con el vínculo en la intimidad de una o varias personas, heterosexuales, bisexuales, homosexuales. ¿Cuál es el problema? Me preguntaste vos. El problema es que, tal cual como lo decía aquí María Inés, es muy raro que los padres hablen de esto, a pesar de que es la frase habitual. De mis hijos no te ocupes, de mis hijos me ocupo yo. Esto es una falacia que yo la vengo comprobando hace más de 35 años a lo largo y a lo ancho del país. Los padres no se ocupan. Los padres no se ocupan. Cuando yo, incluso en ámbitos universitarios, pregunto
a ver quiénes hablan de sexo, quiénes hablaron de sexo con sus padres, las manos que se levantan no alcanzan los dedos de una mano. Y la otra cuestión es que precisamente como en la casa de esto no se habla, por lo menos seriamente, y como tampoco en la escuela se aplica lo que ahora es la ESI, la Educación Sexual Integral, que está legislado desde el año 2006, como todavía no se aplica como tiene que aplicarse, entonces el chico recurre a lo que ellos llaman la enciclopedia portátil, que es justamente meterse en las redes, bajar, y cuando ponen la palabra sexo, bajan en la avalancha 50 sitios pornográficos, que justamente la idea que le van a dar de lo que es la intimidad sexual y de cómo debe ser vivida la sexualidad, no es la apropiada. Vamos a invitar también a Gustavo Manzalelli, que es psicólogo, es sexólogo, nos va a dar algunos detalles. ¿Hace daño consumir porno, Gustavo? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía. La verdad que, bueno, tratando algunos casos, he visto cómo de alguna forma esto incrementa, estoy hablando del aspecto clínico, cómo incrementa algunas distorsiones. Fundamentalmente he tratado varones y estas distorsiones normalmente lo que hacen es alejarse un poco de una vida, en algún caso, de pareja. Cuando la pornografía empieza a ocupar un lugar muy importante en la vida de esa persona, es como que se produce también ese aislamiento, no solamente por parte de la pareja, sino que a veces también quiere llevar a la pareja a vivir lo que ve en la pornografía. No estamos hablando de un consumo de una vista de vez en cuando, estamos hablando, yo hablo de aquellos casos que las personas hasta podríamos considerarlo como adictos sexuales, ¿no? En este caso. Entonces eso empieza a generar una distorsión al punto del alejamiento hasta social. Esto te cuento un poco lo que vengo tratando con algunos pacientes, inclusive hoy antes de venir para acá, le había comentado a algunos de ellos, algunos me escribieron, me pusieron sus características, sus síntomas, su malestar, su angustia y demás, porque estamos en un grupo y estamos con gente tratándolo permanentemente. Eso. Bueno, vamos a seguir con este tema, con Gustavo. Es un problema hoy la pornografía. Estamos en línea, no le digo, vamos a conectarnos con el productor del programa que está en el medio del trabajo, con algunos datos que también Julia le aporta. Bueno, Julián Pinto, buen mediodía. Vos tenías algunos datos estadísticos sobre el consumo de pornografía hoy. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la mesa de Viceversa. Lo que tenemos hoy es, pornografía. Si tenemos que hablar un poco de lo que es Sudamérica y a nivel América, Argentina y Brasil son los dos principales países que componen este ranking de consumidores de pornografía. Si tenemos que hablar de los consumidores específicamente, podemos decir que hay personas entre 25 años y 34 que lo lideran, siguiendo en segundo lugar un porcentaje más diminuto que son jóvenes de 18 a 24 años. Se comprobó que en Argentina este último año se duplicó la cantidad de consumidores que están viendo este tipo de contenido y que las mujeres empiezan a tomar un rol dominante sobre este contenido multimedia que presentan en los distintos sitios de internet. Lo que sí te puedo contar, Roberto, es que aquellas mujeres lo justifican de la siguiente manera. La primera es que lo hacen por algo de educación, quieren informarse, quieren estar un poco atentas a estas situaciones y cómo introducirse en lo que es el jugueteo, como ellas lo justifican, en internet. Y después tenemos una segunda clase que son aquellas mujeres que son invitadas por sus novios o parejas a experimentar algo nuevo y al no tener noción de qué es esto nuevo, recurren a estos sitios web pornográficos. Según lo que indica una de las páginas más grandes pornos de internet, dicen que este año se llegó a tener una cantidad de videos subidos a la red que abarcan 4.000 videos, lo que implican que son 68 años de contenido multimedia subido en internet este año. Y después un dato que es un poco para ver qué es lo que consume el argentino al final del día, es Nair Galarza. Nair Galarza estuvo, criticada este último tiempo, este último año más que nada con el tema de Pastorizo, de haber asesinado a su novio. Estamos hablando supuestamente en las noticias que surgía un video de ella que era pornográfico y se había filtrado en las redes. Inmediatamente ese mismo día, ese mismo mediodía, salieron en xvideos.com, uno de los sitios más grandes de internet, el buscador explotó. Es más, se cayó hasta la página y se tuvo que hacer un tag con este supuesto video, que en realidad no... Bien, bueno, ahí estamos. Gracias, Julián. Está en la producción, tenemos un delay, alguna
algún contratiempo técnico, pero bueno, muy, muy completo tu informe. Estamos hablando de una ficción también, ¿no? De cómo se engaña al usuario de Internet. Cualquier sitio de producción periodística vea el video porno de una actriz conocida y demás, es lo más cliqueado en ese momento. La palabra porno atrae la curiosidad del otro. Ustedes, digamos, a nivel académico, educativo, ¿entienden por qué atrae tanto el porno? O lo pornográfico, digamos. En los jóvenes uno entiende que puede haber una curiosidad hacia un mundo desconocido, ¿no? Que es del orden de lo prohibido también, ¿no? O esto mítico de que eso no se habla, o de eso que no corresponde. Entonces la curiosidad, ¿no? Para ir a ver de qué se trata. ¿Ayuda la educación sexual a esto? Digamos, vos venís de un colegio, el Sagrado, por ejemplo, digo, un colegio que es confesional y demás, que transmite otros valores además de las matemáticas o de las ciencias sociales. Debería ayudar porque uno, en el transcurso de la educación, uno ¿qué le va a enseñar al niño? Desde la base, ¿no? Desde el cuerpo, el cuidado del cuerpo, para qué nos sirve, cómo me conecto con el otro, en qué consiste el vínculo amoroso con un otro. Y si vamos a la pornografía, yo la definía como algo tramposo, ¿no? Un poco lo que nos contaban recién, porque nos invita a un mundo que es meramente imaginario, cuando después en el mundo real no es lo mismo. Y aparte hay un vínculo solo, queda el otro por fuera, porque digamos, es el que consume frente a la pantalla o a cualquier otro medio pornográfico, y después quizás los jóvenes que están a lo mejor iniciándose en esta problemática lo llevan a la experiencia real y no coincide. Y eso que puede generar frustración también, ¿no es cierto? Mariela está planteando las complicaciones. ¿Qué beneficio le trae a una persona el consumo de pornografía? Si es que podemos hablar de que puede aportar cosas buenas. ¿Sabe lo que ocurre? Que para hablar de pornografía hay que tener en cuenta de que hay géneros. Muchos géneros. Hay muchos géneros. Están todos los géneros que te puedas imaginar, tanto de las relaciones potables o socialmente aceptadas, como aquellas que forman parte de parafilias. Y no solamente están aceptados, sino que se realizan y llegan por los medios habituales a los consumidores. Entonces, hay situaciones, te digo, situaciones de pareja, porque sabes que yo atiendo parejas en mi consultorio, en las cuales la mujer, justamente a propósito de lo que comentaba recién, creo Gustavo, que el informe, Gustavo, dice, doctor, yo quiero que la vea conmigo a la pornografía, no que vaya a verla con sus amigos. Yo tengo curiosidad por ver, para lo cual me piden que yo diga qué es lo que tienen que ver. Entonces les digo, mira, en primer lugar, ¿te piden asesoramiento para...? me piden asesoramiento para qué tipo, porque como saben, y ya se han informado que hay géneros de esto, entonces le digo, en primer lugar, no vea pornografía típica del este. Del este. Porque casi todos los países que formaban parte de la Unión Soviética, que son grandes productores de pornografía, tienen una violencia inusitada. Hay géneros que serían posibles de ver por una pareja en consenso mutuo, y estos géneros son los que son producidos por mujeres. Mujeres que han sido en una época pornostars, ahora son productoras específicas, y donde las historias son medianamente aceptables y donde se ven situaciones que no tienen la carga de violencia de las otras, en donde generalmente la mujer es usada como un objeto, donde 4 o 5 varones... Te pregunto cortito, sí. ¿La pareja que consume pornografía al final del camino se siente mejor? ¿La disfruta? Lo que pasa es que son 3 o 4 minutos lo que está hecha la experiencia. 3 o 4 minutos lo que pueden mirar, en la medida en que logran la excitación para el cual fueron en la búsqueda de ese material. A partir de allí pasan a la acción directa y se corta el video o se corta la proyección. Gustavo Manzarelli también es, hablaba de las adicciones. ¿Qué pasa con un adicto a la pornografía, Gustavo? ¿Qué pasa con un adicto? Y bueno, normalmente la persona sufre mucho, porque como toda adicción, no es algo que la persona muchas veces elija, sino que queda anclado en un consumo donde provoca tal placer que a veces justamente el placer se consigue en el consumo y lo que justamente no logra es alcanzar placeres, digamos, en la vida cotidiana, en distintas actividades, como por ejemplo en la interacción con una mujer, en el caso de un hombre heterosexual estamos hablando, ¿no? Sí. Y que de alguna manera puede consumir este tipo de pornografía. El punto es que yo lo veo como una práctica solitaria y a mí yo estoy convencido de que la sexualidad es algo que uno lo vive con un otro, donde de alguna forma el otro me devuelve algo, yo le doy
Y en esa interacción es una retroalimentación donde no justamente tiene que ver la sexualidad como sexo. Los sexólogos dicen que, por ejemplo, tener sexo sin contenido afectivo es como hacer gimnasia, o sea, no tiene una cuestión trascendental, es el momento puntual. Hay gente que lo hace, perfecto, es aceptable, pero yo me refiero al vínculo afectivo, donde normalmente yo escucho también la otra campana, ¿no? Mujeres que de alguna forma están esperando este contacto afectivo con su pareja y lo que menos hacen es recibir ese contacto porque el varón está muy estimulado muchas veces por estas imágenes, por el consumo, donde quiere replicar un poco en la relación con su pareja todo lo vivido, lo experimentado. Entonces ahí es donde yo decía al principio como que se aísla un poco esta interacción afectiva. Esto de la adicción sexual obviamente ya es un consumo que no es que la persona lo maneja, sino que la persona reconoce que no lo maneja. Y ahí está el punto que estamos en algún punto trabajando con algunos profesionales también, con grupos terapéuticos y demás, para de alguna manera abrir lo que nos pasa, que esto es una práctica muy silenciosa, muy individual y muchas veces tan solitaria y tan angustiante. Bien, Gustavo Mazzarelli, psicólogo y sexólogo, que junto con Carlos Soto Paiva y con María Inés González nos ayudan a compartir argumentos por sí o por no. ¿Y vos qué opinás del otro lado? Hay una red social que es Twitter, nosotros tenemos allí en Twitter una cuenta de Viceversa 3 y tenemos la encuesta que además permite el ingreso de tu opinión, ¿no? ¿Votás por sí o por no? El 45%, que es la minoría de los votos, dicen que sí. El 55%, la mayoría de nuestros votos, dicen que no. Sin embargo, hoy se marca, y esto lo hacen los estudios de las empresas de Internet más difundidas en el mundo, que lo que más se consume en Internet, más que información, más que deporte, más que política, más que búsqueda laboral o autos y demás, es pornografía. ¿Por qué pasa eso? Bueno, seguimos profundizando por sí o por no los argumentos hasta las 14:30. Bueno, ¿qué pasa en un colegio cuando un alumno se ha encontrado con un material pornográfico? Si es que sucede. ¿Pasa, digamos, en el entorno académico que vos trabajás esta cuestión de encontrar un material pornográfico en una computadora del colegio, en el historial del colegio? ¿Tienen filtros? ¿Cómo trabajan con estos temas? No, hay claves para que los chicos nos puedan entrar. El uso de celulares durante el horario escolar está prohibido, no se puede utilizar. Y llegado el caso, no nos ha tocado, pero llegado el caso, obviamente uno los invita siempre al diálogo, ¿no? No es desde el reto, esto no, sino, bueno, ¿qué te llevó a hacer esto? ¿Qué curiosidad tenés? Siempre desde informar. Y hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que él también lo expresó, los primeros educadores son los padres, ¿no? Y tiene que haber toda una tarea preventiva para que esto no suceda o no se encuentren con material que no lo pueden manejar. La psicoeducación es fundamental en estos casos. Te pregunto, ¿hay chicos, a vos te toca la primaria, el Sagrado, sí, chicos de 6, 7 años que van con celular al colegio? ¿De primer y segundo grado?
Sí. ¿Cómo es el vínculo? Digamos, este es otro tema, ¿no? Pero es un tema también, ¿no? Y Esta porque los cuestión de papás la dicen que a lo supervisión mejor no los pueden ir a buscar, entonces que si va la niñera, entonces ante cualquier cosa. le mandan un De mensaje. hecho, y ayer, demás. bueno, era un chico más grande, me trajeron un celular, tuvo que venir a retirarlo después el padre. el padre. Uno al director y uno a mí. Porque bueno, están en ese sexto y séptimo grado, que son más grandes, están en esta picardía de querer saber de qué se trata, de tomarlo a broma, y no tienen información sobre hasta dónde puedo, hasta dónde llegar, ¿no? No, porque aparte es Internet es un universo Sí, académico. apretás y... Pone, como vos decías, vos pones sexo, pero podés poner, a ver, brutalidades, sexo con animales, con, no sé, Exacto. con plantas, con objetos. Así es. Y debe aparecer un mundo realmente muy poco filtrable en esa situación, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto nodal que es conflictivo y que se está revisando cada vez más, sobre qué era lo erótico y qué era lo pornográfico. Total. Había una diferencia. Durante ¿no? muchísimo tiempo se decía que lo erótico era todo aquello que, desde el punto de vista gráfico o desde el punto de vista de imagen, sugería simplemente, y que pornográfico era ya directamente la visión de los genitales en conjunción, en primer plano. Ahora bien, acá viene la apreciación sexológica, porque si nosotros, los que somos sexólogos formados y educadores sexuales, vivimos diciendo de que los genitales tienen, desde el punto de vista orgánico, el mismo valor que la nariz, que los ojos y que la oreja, ¿cuál sería la diferencia para transformar a los genitales en un objeto prohibido? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que en la medida en que esto sea una cosa que de alguna manera llegue en un grado etario determinado, puede causar mal o puede causar bien. ¿Causa mal cuándo? Cuando la imagen pornográfica, sobre todo estas que revelan violencia, llega a chicos que no tienen ninguna experiencia de vida y que creen que la modalidad o la forma de estar en intimidad con alguien es esa que se muestra. En cambio, si nos llega a los adultos, que supuestamente tenemos formación y hemos tenido algún tipo de valores instaurados, nos llega esto, a vos ni a mí no nos va a modificar la pornografía, pero a un chico de 6, 7, 8 años le puede hacer creer que esa es la manera de que se vive la intimidad sexual. Gustavo Manzarelli, ¿qué pasa con un pibe, pero un chico de la era tecnológica del siglo XXI que llega a tu consultorio con este requerimiento, digamos, para saber si lo que está haciendo está bien o está mal, es normal o es anormal, porque fue formado por esta catarata de videos, ¿no? Hay chicos que ya fueron formados sexualmente por esta información que llega de videos, desde la cuestión anatómica, los tamaños, las posiciones, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo íntimo, ¿no? Sí, si ya viene al consultorio manifestando un pedido, ya está sintiendo algo y eso lo movilizó seguramente al consultorio a poder abrir un poco lo que le está pasando, lo que está viviendo. Lo que se hace, bueno, empezar a trabajar. Hay que trabajar en su mente, obviamente, en sus sentimientos. De alguna forma decimos esta terapia cognitivo-comportamental, que de alguna manera también es una forma de trabajar, es una manera, y también le pedimos a la persona que empiece también a abrir esta jugada con otras íntimas, conocidas, que lo puedan ayudar. Aplicamos algún tipo de metodología que lo ayude, pero sabemos que la metodología sin esa intención y ese convencimiento de lo que tiene que cambiar, lo que quiere cambiar, no va a resultar. Entonces trabajamos con esa convicción, la convicción de que él dice, no lo manejo. Cuando hay una conciencia de que no lo manejo, ahí empezamos a trabajar. Entonces, esa es la manera, y poder abrir justamente, porque justamente la adicción, en este caso, a sin dicción, entendemos que es sin poder hablar. Esto pasa con un montón de elementos, y hasta necesarios también, como la comida, me refiero, el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera podemos romper la adicción, como hablando, en este primer caso, viniendo al consultorio, hablando con alguna persona de confianza de su familia, contando un poco. Claro que hay mucha gente que no sabe cómo ayudar, pero sí muchas de ellas están dispuestas a escuchar. Entonces ahí es el vínculo, la red, que la persona pueda abrir un poco lo que pasa y seguir trabajando en la terapia con el ofrecimiento o la propuesta del grupo también, donde puede escuchar a otros varones, a otras mujeres, a otras personas que estén pasando por lo mismo. Enriquece y mucho eso. Pero lo primero es dar ese paso para poder decir, no lo manejo, empezó con un juego. Nosotros, en mi época, yo, lo que estaba al alcance de la mano eran las revistas. Hoy por hoy un celular, como lo están hablando acá en el programa, está al alcance de cualquier persona. A mí lo que más me preocupa, en realidad, son los niños.
Los niños de 9, los niños de 8, los niños de 7, que esos que tienen celulares, eso me preocupa, porque es una iniciación, un rito que antes se veía en otro momento de la vida. Eso me preocupa, que el chico empiece a configurar su mapa de amor con pornografía. Sí, ¿qué pasa, no? ¿Y cómo se le enseña dentro de un colegio sobre esto, María Inés? En realidad estamos discutiendo sobre educación sexual integral. Creo que es algo que merecemos una discusión más profunda. ¿Cómo en un colegio se tocan estos temas? Y con los chicos, también con las mujeres que también son el paradigma del momento, digamos, se plantan de otra manera hoy para lo que viene. Y es educación en valores, ¿no? Empezar a valorar el cuerpo propio, el ajeno, empezar a construir qué es el afecto, qué es el amor, qué es el sentimiento, qué necesita ese otro de mí, hasta dónde le puedo dar. Por eso decía yo antes la importancia de que los papás estén atentos y lo que él decía, ¿no? De poder poner las cosas en palabras, el diálogo, que a veces no existe en las familias el diálogo. Entonces, es muy difícil niño, hablar de pornografía en familia, ¿eh? Sí, pero a lo mejor, calculo yo que no van a hablar con la palabra pornografía, pero a lo mejor sí la inquietud que está teniendo ese niño de querer averiguar algo para que no caiga justamente en el medio equivocado. La familia, yo recuerdo cuando era papá de chicos sí, hay más todo chicos, un mito y todo un tabú, de obviamente. niños más chicos, lo primero que hice fue poner filtros o claves o cerrarle caminos y no aportarle información y no compartir con ellos ese conocimiento por pudor y tal vez por incapacidad, Sí, ¿no? pero cuando uno a lo mejor está observando que el niño algo está queriendo preguntar, algo está queriendo saber, no desviarlo de camino, digamos. Bueno, pongamos Cosas la palabra, grandes. pongamos... Cosas grandes no, o esto sea, es en una realidad el cosa grande grande. debería cambiar, ¿no? Sí. La mirada frente al tema y la escucha. El niño va recibiendo lo que puede, lo que le van dando. Y a veces caen en medios que no corresponden. Y a edades que no corresponden tampoco. El tema de las perversiones y la internet, perversiones que pueden generar esta cuestión, digamos, ¿cómo se evita, ¿no? ¿Cómo elude uno? Vos decías, bueno, no consuman, aconsejando, no consuman porno del este porque es muy violento, ¿no? Pero aconsejás de alguna manera cuáles son las puertas para aquellas personas o aquellas parejas que quieren disfrutar la vida tienen el visual. consenso. Yo no voy a aconsejar pornografía a nadie como una medida habitual, sino a quien de alguna manera está pidiendo o está teniendo la curiosidad. Y esto de poner en palabras que ella dice, me parece muy importante porque no solamente es la forma de trabajar en consultorio, donde la tarea de un profesional no tiene que ser solo asistencial, sino también educativa, sino la forma de trabajar también en educación sexual, en donde se trabaja con diferentes herramientas, ya sea visuales, el lenguaje, los códigos apropiados e incluso los talleres en relación al auditorio, porque no se trata de que de esto no se habla o de poner un objeto intermediario entre las manos, tampoco se trata de decir acá en este lugar de internet está la información o te pongo una enciclopedia en tus manos, no. El chico lo que quiere es tener la certeza de que con papá y con mamá se puede hablar de esto. Y que en el supuesto caso que en un grupo, en su escuela o en un grupo deportivo surge el tema, tiene las herramientas necesarias como para poder hablar. Y siempre esta forma es en relación a la edad y quién mejor que los padres responsables estoy hablando, ¿no? Bien. Fundantes del futuro de esa criatura para saber cuál es el grado de conocimiento y para saber de qué manera y cómo explicar las cosas básicas. Aunque no pregunten, porque esta es otra cosa, ¿eh? Una mamá me dijo, yo estoy tranquila, doctor, porque a mí no me preguntan. Hay docentes que dicen eso, en mi casa no se pregunta. Bueno, si no preguntan, póngase intranquila, muy intranquila, porque seguramente lo está averiguando en otro lado o usted bajó una cortina que le hace imposible llegar. Conclusión final, el doctor Manzanelli, ¿por qué se consume pornografía? ¿Por qué es lo más consumido en las redes sociales? ¿Qué pasa con esto? La sexualidad es algo que atrae mucho y despierta un montón de cosas en el ser humano. Es una de las fuentes de placer y somos personas eróticas, somos personas que tenemos zonas en nuestro cuerpo de erotismo y creo que la pornografía es entre comillas, es un buen elemento porque lo podemos hacer de manera solitaria, de manera oculta. Nadie lo ve, nadie nos persigue, nadie nos juzga en ese caso, entonces creo que Internet provee eso justamente como un montón de otras redes
esta cuestión impersonal me permite a mí estar mirando, ser espectador de una manera u otra, aquello que está pasando, que me despierta mucho placer. Y también entiendo que es un gran escapismo. Si esto, como decían las estadísticas, aumentó, evidentemente estamos ante situaciones de bastante angustia, por lo menos yo lo vinculo, uno de los puntos es la angustia, aquel consumo adictivo, por el cual escapamos a través del consumo de la pornografía. Bien. Gustavo, gracias por venir. No, por favor. Gracias por tu colaboración. Bueno, Marinés, saludos a toda la comunidad académica del Sagrado. Y doctor Sotopaiva, ¿lo veremos en algún escenario nuevamente? Sí, seguramente. Muy pronto. Sí, muy pronto. Gran actor, Carlos. Bueno, a ver qué pensaste vos, qué dijiste vos del otro lado en las redes sociales nuestras, por lo menos. A ver cómo terminó eso, Diego. 45% que sí, el 55% que no, que no consume, que no adhiere y demás. Bueno, gracias por estar del otro lado, con la dirección de Diego Casacia, la producción de Julián Pinto y Julia Fernández. Bueno, un gran equipo técnico también que nos acompaña todos los mediodías de los miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Haremos una pregunta con 2 respuestas distintas.